veces no pareciera que tenemos es comunicación fluida. Y en estos tiempos bueno, tan excepcionales a nivel mundial, qué bueno sería que pudiéramos entendernos y comunicarnos con más facilidad. Pero lo cierto es que, como las sensibilidades están bastante a flor de piel, las tensiones también, y han ido en aumento. Y el sistema político, por ejemplo, en nuestro país, supongo que en el mundo pasará lo mismo, estarán en esos... Intenta, por lo menos algunas voces, intentan lograr acuerdos, tirar para el mismo lado. Claro, el juego siempre es el mismo y la pandemia no lo tapa eso. Está el oficialismo y está la oposición. Pero siempre se dice también que situaciones excepcionales pueden surgir o deberían surgir soluciones excepcionales. Tal vez dejar de lado el juego político partidario sea mucho pedir, tal vez no. ¿Qué opinan? Para esto nos están acompañando el diputado por el Partido Nacional, coordinador de bancada, de hecho, Rodrigo Goñi, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y el diputado Frente Amplio y presidente de la Cámara de Representantes por estos tiempos, Alfredo Frati. Muchísimas gracias a los dos. Por un lado, en senadores, bueno, está la comisión de seguimiento de la situación sanitaria, lo que para algunos es, bueno, creo que para todos es una buena cosa, por lo menos simbólicamente. Después otros alternan entre si va a ser útil o no tanto. Pero ¿qué pasó en diputados? Un pacto de no agresión que no prosperó. Claro, mirado de afuera dice, es difícil de creer, ¿no? Parece mezquino. ¿Qué pasó, señores? ¿Empieza Frati, le parece? No, en realidad el pacto de no agresión, eso fue lo que prosperó, porque en realidad nosotros con Rodrigo durante toda Semana Santa estuvimos trabajando en una declaración que cada uno estimaba que podía ser llevable por su respectiva bancada. Sí. Ahora nosotros no somos los dueños de la bancada, ¿no? Y eso fue lo que como presidente presentamos el lunes. Y bueno, pero ya el lunes había modificaciones del oficialismo, tuve que llevar esa declaración a la oposición, hizo otras modificaciones que después el oficialismo no lo llevó. Pero de 5 renglones, digamos, 4 estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo en 1. Pero justamente cuando se hablaba del no agresión, eso estaba implícito. Lo que no quedó es una convocatoria al diálogo a empresarios. Abierto a todos los colectivos. Claro. Esa frase fue eso la no que anduvo. No anduvo. Pero por eso creo que digo... ¿Por qué cree usted que no anduvo? ¿Cómo? ¿Por qué cree usted que esa frase no anduvo? Bueno, no sé. Porque digo, yo no quiero... Si quiero ayudar, y ustedes saben que estuve en este programa y dije, yo creo que mi función es articular, tengo que tratar de no andar y no calificar a los demás. Sí. No anduvo. Pero no anduvo esa parte, la otra sí. Por lo tanto, yo creo que quedamos cerca, mucho más cerca que antes de haber presentado la iniciativa. Bien. En Senado hubo un avance y a nosotros nos hubiese gustado avanzar aún más en diputados, pero bueno, no está muerto quien pelea y la vida está llena de tropezones. Lo importante es levantarse. Sí, el tema es que solo con la voluntad o voluntarismos de algunos integrantes, como puede ser la noble intención de ambos invitados hoy, tampoco se va a llegar lejos si no hay consenso en las internas de cada bloque, ¿no? Hubo disidencias dentro de Frente Amplio y está la negativa del presidente de llevar esa famosa frase. ¿Qué le parece a usted? A ver, la idea era un acuerdo, la declaración traducía un acuerdo de elevar la vara en el comportamiento parlamentario atendiendo a las especialísimas circunstancias que hoy sufrimos. Cada uno sabe lo que puede hacer. El Parlamento tiene mucho para hacer. Lo que ustedes estaban hablando anteriormente, el tema de la comunicación, no es lo mismo que una ley que tenga que vinculada con el control de la pandemia, no es lo mismo que sea votada por el 100% de los legisladores, donde la ciudadanía dice, esto es necesario sí o sí. No estoy en reproche, lo pongo como ejemplo, porque si la ciudadanía no entiende. Para nosotros hubiera sido mejor, por ejemplo, la dilución de aglomeraciones, ¿no? En esa línea, digamos, hay leyes que si son aprobadas por todos, la ciudadanía entiende más rápido. Bien. Ahora, lo que intentamos con el presidente, y hay otros muchos legisladores que están en la línea de
estar a la altura de las circunstancias. Pero estar a la altura de las circunstancias necesariamente tiene que suponer pensar igual, porque si no, No. ni se intenta. Porque, a ver, uno no firmó el artículo de la aglomeración, después piden toque de queda, el otro que no afloja con la renta básica. Victoria, Y es sigo por con- eso mirá, no se van a entender nunca. Vamos a poner dos ejemplos de lo que se puede hacer y lo que pasa si no hay acuerdos, digamos, no hay compromisos. El Partido Socialista suspendió, postergó, al menos pospuso la interpelación a la ministra de Economía. Sí. Señal buena. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos todos intentando priorizar lo más urgente. Bien. Ahora, también concomitantemente hubo una pedida de renuncia del ministro de Salud Pública. Pero hubo un pedido de renuncia. Fue una voz que encima fue Hasta descalificada. hasta descalificada por gente del propio partido. Por eso ahí tenés cómo las fuerzas que de alguna forma promueven, procuran entendimientos para qué. ¿Un ideal romántico? No, muy práctico. Es porque el Parlamento, como cualquier organización, en el canal, en el club deportivo o en el gobierno, si hay un compromiso de priorizar lo importante, de un propósito común, que en este caso, excluyente, combatir y controlar la pandemia, las cosas funcionan mucho mejor. Esa es la línea que estamos procurando, promoviendo con el presidente y otros diputados, que no significa de ninguna manera callar voces, pero una cosa es no callar voces, que por supuesto es la esencia de la democracia, que cada cual tenga su voz y el Parlamento es para eso, pero si es la forma de emitirla, si es la forma de comunicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos momentos la ciudadanía necesita certezas y el Parlamento tiene un rol impresionante para ayudar a dar certezas ante tanta desorientación y confusión que se genera esta situación. Bueno, el Parlamento creo que si nos ponemos de acuerdo en que determinadas cosas son importantes, porque la declaración tenía, entre otros puntos, poder comunicar ciertas cosas. Por ejemplo, la necesidad de la vacunación. Entonces, no es lo mismo, reitero, si el Parlamento puede ponerse de acuerdo y emitir una sola voz en los temas que son sí o sí de carácter urgente, que si no lo podemos hacer. En esa estamos. Bien. Yo creo que ahí el tema es que cuando decimos todo junto, todo debe ser todo, ¿verdad? A ver. Y no basta solo que los políticos nos pongamos de acuerdo en una declaración. Precisamos que también el diálogo esté el cuerpo médico, los sindicatos, las cámaras empresariales, porque si precisamos tomar medidas aún más fuertes que las que están, los científicos dicen que en este ritmo va a seguir pasando lo que está ocurriendo. Anteayer murieron más de 40, ayer y hoy seguramente van a morir más de 40 porque hoy tenemos que los científicos y la matemática prácticamente no le erran y precisamos abloquenar. ¿Qué es blindar? Blindar es cuando nos podemos juntar todos. Yo voy a poner un ejemplo que lo he repetido otras veces. Con Rodrigo y con otros ciudadanos de este país, cuando estábamos en INAC, todos los lunes discutíamos y muchas veces no coincidíamos. Ahora, el día que poníamos un stand en China, ahí era espalda con espalda, porque ahí es nosotros contra el mundo, que venga lo que venga, pero nosotros tenemos que vender nuestro país, nuestro producto para llevar felicidad. Y cuando volvíamos seguíamos discutiendo. Y esto es la pandemia. Ahora, este es el contrario. No es Rodrigo, no es el Partido Nacional, Bien, no es la coalición. Mi contrario ahora es este enemigo invisible que se cambia de ropa cada rato porque está clarísimo. gusta, Pero la porque pregunta nos es, complica. ¿por qué es necesario en esta por qué no una primera etapa en la que el acuerdo sea entre quienes gobiernan primero? Porque en definitiva gobiernan oficialismo y oposición, no gremios, ni cámaras, ¿no? Entonces, ¿por qué primero no arrancar con un acuerdo entre oficialismo y oposición? Y después ver si pueden sumar al diálogo otros integrantes. Yo diría, Victoria, que el primer acuerdo, por lo menos lo que nos parece a nosotros, tiene que ser en casa, y es el Parlamento. Por eso, digamos, la propuesta nuestra ponía foco en lo que sí podíamos hacer nosotros. Sí, ¿Por qué? Por eso la pregunta es más dirigida a Porque Frati. si no, seguimos Bueno, sí, pensando... a mí el problema es que nosotros podemos trabajar a nivel del Parlamento, ¿no? Sí, claro. Pero si el presidente de la República dice que para qué diálogo, no podemos dialogar entre los que estamos dispuestos a dialogar, no con quien no está dispuesto a dialogar, a no ser
que después, con una señal del Parlamento, se entienda que sí hay que dialogar, porque las declaraciones fueron bien claras. Sí, pero no entendí. ¿Para qué dialogar? Pero no hice esa pregunta yo. Yo lo que pregunté es, No, ¿esto pero no terminó de si no hay prosperar? que hacerse entre acuerdo de gobierno. ¿Qué es el gobierno? Acá es el Poder Ejecutivo por un lado, el Poder Legislativo por otro, y trabajan en forma autónoma, ¿verdad? Bueno, para juntar esas dos cosas, primero nosotros tenemos que juntar a ver si conseguimos a nivel legislativo una cuestión. Claro, que pero nos solo junte. no salió aprobado, tengo entendido, por la frase de la no integración Hay de un otros tema- colectivos. Hay un tema Sí. estratégico. Entonces, Hay un ¿por qué tema no se deja Porque afuera y no- se hace el no es pacto sí, igual? Porque no puede ser un saludo a la bandera. No es- Pero Y si esto gobiernan lo- ustedes. ¿Cómo? Alfredo, digamos, no es no, Los dos habíamos coincidido. no es un saludo. Los a la dos bandera. habíamos coincidido que eso tenía que estar. Ahora, no, después no hubo acuerdo en la redacción, pero los dos habíamos coincidido que eso tenía que estar. Y a mí me parece lógico, si no le querés llamar PICNT porque te da escosor, llamarle trabajadores. Si no querés cámara empresariales, decirle empresarios autónomos, como quiera. Pero tienen que Ese estar. diálogo hay tiene blindaje. que estar. Cuando es junto y cuando es todo, no podemos hacernos trampas al historia que vamos todo, pero no todo. No, todo es todo. Y todo es el conjunto de la sociedad que tenemos que encontrar el acuerdo. Y creo que la Cámara de Diputados, por la constitución que tienen, que ustedes fíjense en, que en diputados están representadas bancadas que no están, por ejemplo, en el Senado. Quiere decir que ahí están todas las voces. Por eso también es más difícil llegar a acuerdos. Sí. Porque ahí tenés la diversidad de opiniones. Porque si no vos dirías, ¿y por qué esa tanta división? Y yo qué sé, y Cabildo no entró en uno de los partidos que ya estaba. ¿Y por qué una cantidad de ciudadanos encontraron que querían formar un partido nuevo? Y bueno, y eso está ahí y eso trae más dificultades, pero son las dificultades que da la sociedad. Esto no es que los políticos no podemos de acuerdo, esto es, nosotros representamos parte y una porción de los ciudadanos de este país que nos mandatan a una determinada postura y esa es la dificultad. Estamos haciendo el esfuerzo y yo creo, sigo siendo, como antes de asumir que vine acá o enseguida de asumir, sigo siendo optimista. Bien, A mí un choque no me hace terminar con la carrera. bien, Goñi. Nosotros ponemos el foco en lo que podemos hacer nosotros. Exacto. Que de alguna manera creo que es donde se juega el partido. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el Parlamento tiene que hacer lo que tiene que hacer, el gobierno tiene que decidir, el gobierno en una crisis como la que estamos inmersos, todos los gobiernos del mundo tienen que actuar con urgencia. Si convocan a un gran diálogo nacional y a consensuar decisiones que tienen que ser minuto a minuto, ese gobierno no gobierna y no estaría cumpliendo con su mandato constitucional, más allá del mandato ciudadano y el mandato ético de gobernar, de ejercer Bien. la autoridad. Entonces, por eso nosotros entendimos que el gran paso que tenemos que dar ahora, lo urgente, es que el Parlamento, que es lo que está en nuestras manos, pueda hacer un compromiso de priorizar lo importante, colaborar con el clima nacional, de unidad nacional, que es muy importante, no es ideal, no es romanticismo, es práctico, y también ayudar en esa comunicación, como decían ustedes, porque cuando el Parlamento habla, todo junto, la gente entiende. Entonces, van a venir nuevas instancias. Por ejemplo, a las 3 de la tarde hoy, cuando arrancamos el programa, había una comisión de diputados que había citado al presidente de ACE, a Cipriani, sí. para tenerlo 3 o 4 horas, para hablar de unas declaraciones que habían salido en búsqueda por un ex subdirector que... Montaña. Entonces, yo creo que si nosotros hubiéramos realizado un acuerdo de priorizar lo importante, esas cosas, no lo sacábamos a Cipriani de todo lo que tiene que hacer para estar explicando unas declaraciones que salieron en un semanario, etc. Me parece que por ahí va, tiene un aspecto muy práctico, porque es un momento de actuar cada uno en lo suyo, el gobierno en lo suyo, el Parlamento en lo suyo, y empresarios y trabajadores tienen urgencias todos los días. Yo creo que sería un error si ahora los traemos al Parlamento a distraerlos de la gran tarea que tienen, que primero de todos los días, pero además la gran tarea que ahí sí, y el Parlamento va a tener que actuar, de la digitalización. Esa es la gran tarea para empresarios y trabajadores, que el mundo entero aceleró ese proceso, que aquella empresa o aquel trabajador que no se alfabetiza digitalmente quedó fuera. Me parece que ahí sí hay tareas para hacer, tareas que son importantes, pero naturalmente no pueden distraer lo urgente, porque lo urgente realmente no lo podemos... Y en todo Yo caso, creo las que- facturas que se pasan después.
En todo caso, la factura factura después. Yo creo que hoy tenemos, por lo menos por los trascendidos de prensa, cosas a favor que van en esta línea. Sanguinetti, un hombre que fue 2 veces presidente de la República, le está pidiendo al primer mandatario una reunión de cúpulas políticas o algo así. Sí. Sí, de líderes. Es parecido, esto al revés. Nosotros quisimos empujar de abajo para arriba, ahora si sale de arriba para abajo y no llega, también anda. El tema es juntar. Por eso yo soy optimista, es que se va a empezar a alinear. Creo que en estos días va a salir una declaración de un grupo de científicos, de médicos que van en esta línea, que dicen que el Uruguay tiene que blindarse, que estar juntos, porque si tenemos que tomar medidas extremas, no podemos andar cada uno por veredas separadas, que es lo que normalmente pasa. Y en situaciones normales está bien, porque cada uno tiene que expresar libremente. Ahora, en una situación de esta, que se asimila a las situaciones de guerra que han pasado otros países, que por suerte nosotros no tenemos, tenés que estar juntos. Yo no digo guerra, pero uno que está acostumbrado al fútbol, cuando vamos armamos un cuadro de fútbol, al que está al lado yo no le pregunto qué votó, le pregunto que me ayude para meter la pelota en el arco ajeno. Y esto es lo que estamos, tratar de derrotar al cobicho, y después nos seguimos peleando como nos hemos peleado siempre, y creo que es bueno, y por algo Uruguay es una de las democracias más plenas de América Latina. Me parece que eso, no es nada de esto cuando dice que se pelean, no, eso está bien. La diferencia tiene que existir, el gobierno gobierna y la oposición controla, y es una forma de ayudar a gobernar y ser mejores. Pero en este caso tenemos una situación puntual que nos está complicando en demasía, porque además ahora nos aparece la P1, que aparentemente es más virulenta, se transmite más rápido, se puede mutar más fácil, y encima a veces encontramos gente nuestra que nos dice que no sabe si se va a vacunar porque le dijeron que la vacuna, porque las redes nos han ayudado muchísimo en la comunicación, a ustedes sobre todo, a los que tienen hijos en el extranjero, y por le hablan un mal tremendo porque cualquiera escribe cualquier cosa. No solo esta agresión, sino que sin fundamento ninguno dice esta me sirve, este no me sirve, me dijo que fulana se dio la vacuna y se desmayó. En realidad acá no ha pasado nada, la gente se ha vacunado bien. Bueno, después veremos si faltan vacunatorios o no, esa es otra historia, pero el ritmo es bueno. Y la vacuna, unas serán mejores que otras como cualquier cosa en la vida. No, pero se supone que eso no es así. Nos han explicado que no es así, que no hay vacunas A o B. No, a ver, la vacuna, la biología no es 100 en ningún lado. No hay vacuna una igual a la otra, eso está claro. El tema es que es lo único que tenemos para agarrarnos. Yo puedo tener preferencia por mi profesión, algo de virología conozco, poquito, ¿verdad? Pero podría tener preferencia por una vacuna. Ahora, yo no pregunté cuál es la que estaban dando. El día que me toqué fui y encajame la vacuna, porque es lo que me hace soñar a que en algún momento me va a aflojar este desasosiego de que se te caen los parientes, los amigos internados en el CTI. Bueno, entonces es la única manera, y eso es lo que tenemos que entender entre todos. Hay momentos es que no es para estar dudando y criticando si está bien o está mal, esto es para adelante, y para adelante bien está en soñar que nos podamos sacar esto de arriba. Permítame, o por lo menos controlarlo. Abrir al panel. De mi parte, solo decir que, y creo que hablo en nombre de todos, gracias por la intención de bajar la pelota. Y por venir. Y por estar aquí, ni que hablar, ¿no? Bien, preguntas, a ver. Pupo. Bueno, la imagen que están dando ellos dos acá habla por sí sola, o sea, es un intento sano de conciliación de enfoques en un momento muy difícil, que eso es lo que yo aplaudo. Ahora, hay desafíos muy grandes. Alimentar una suerte de pacto de no agresión no alcanza con lindas declaraciones, con un saludo a la bandera, como decía el amigo Frati. Yo creo que hay que alimentarlo con acciones todos los días que tengan que ver con un clima de armonía. Y allí hay 3 dimensiones de cada uno de los legisladores en cuanto a los actos, actividades y declaraciones que son diferentes. Uno es lo que ustedes producen, que a veces se conoce y otras veces no, en el seno del Parlamento. Lo otro es lo que declaran en la prensa al gran público, y lo otro es la maneja o la cizaña que algunos dan permanentemente en las redes sociales, donde si todo eso no guarda una cierta relación y armonía,
bueno, se convierte en lo que usted decía, en un saludo a la bandera. Entonces, me parece que tendría que haber un compromiso que aborde esas tres dimensiones de las declaraciones, tomando en cuenta una cosa, en el Uruguay, a partir del balotaje, volvimos a una suerte de bipartidismo, volvimos a una suerte de lógica bipolar o lógica binaria, o sea, nos hemos abroquelado todos en bloques y eso significa cosas buenas a la hora de las elecciones, pero cosas bastante embromadas a las horas de las declaraciones y las posiciones públicas. Entonces, lo que ustedes están haciendo, no podemos hacer otra cosa que no sea aplaudirlo. Pero el desafío grande es lograr una cierta disciplina en la gente a la que ustedes representan para que en esas tres dimensiones de comunicación no les boicoteen, no les saboteen las buenas intenciones. Bien. Yo veo cosas como el pedido de renuncia a Salinas, por citar una, porque no quiero citar más, justamente para honrar el espíritu de ustedes dos. Me parece que les sabotea. La primera cosa que tienen que hacer es llamar al hombre a decirle y decirle, che, no hagas eso. En concreto, Victoria, Es así. Lo que y pasa además- es que si yo me quedo también, no voy a dar los nombres, pero yo le dije a Rodrigo, si yo me quedo con las declaraciones de algunos senadores, básicamente el Partido Nacional, de lo que han dicho del Frente, de lo que es el Frente, no me puedo sentar a conversar con él. Porque primera cosa tengo que echarlo, ¿verdad? Porque no solo dicen falsedad, sino que son de una agresividad total que bajan además al terreno personal. Entonces, si nos quedamos en eso, no avanzamos, ¿verdad? Y si porque un legislador pidió la renuncia, eso no es una decisión de bancada. Esto que estamos pidiendo nosotros, una decisión de bancada. Las decisiones de bancada nos obligan a todo. Después quedará en la responsabilidad de cada uno de llevarla adelante o no. sí, pero siempre están Victoria, los personajes pero- más rebeldes sí, en los sí. grupos, ¿no? Bueno. Y el Frente tiene los En la misma rebeldes línea, y la coalición también. Victoria, Se si yo puede me quedara- conversar con ellos. Si yo me quedara Sí. con algunas declaraciones. Sí, por- del- Termina mal el Frente programa, Amplio, no podríamos. Bueno, Por eso sí, el acuerdo es para adelante. Vamos por- Se va a romper el además, acuerdo acá en yo 10 termino. minutos. Es decir, uno tiene que resistir el Yo archivo. hago una pregunta fuera de lugar, se pudre todo, Victoria. ¿no? Victoria, por el bien de la No, nación. tranquila. Lo que cuenten decía Don conmigo, Pupo, sí. la ciudadanía, igual que los hijos, miran los hechos, ¿no? Nosotros no podemos pretender nada si no resistimos el archivo. Y, por lo menos hablo por mí, yo resisto el archivo. Igual. Si yo miren para atrás, todas las declaraciones mías, todas. Incluido Twitter, porque ahí es donde incluido salen Twitter. las peores Victoria, a veces. y también A no ser el pasa. periodo anterior. En este sí. También En el anterior, también mucho pasa, menos. Victoria, que muchas veces cuando uno toma esta actitud, de los propios cuadros nuestros, nos dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan callado? Sí. Es que muchas veces conviene no contestar, porque no hay necesidad de permanentemente al segundo salir a contestar, porque además uno entra en esa dinámica de la respuesta, de la descalificación, y no conduce a nada. Acá tenemos que estar a la altura del tiempo histórico. Si los legisladores hoy de cualquier país del mundo no están a la altura de lo que la ciudadanía necesita, no solamente a nivel de imagen, que sí es muy importante, sino también en su producción legislativa. Nosotros tenemos que muchas veces reunirnos y en 2 horas aprobar leyes, porque no tenemos más tiempo para hacerlo, que en otros tiempos, y si no tenemos un acuerdo de esta naturaleza, son imposibles de aprobar. Hacia ahí va un aspecto bien práctico y bien funcional. Bien, por aquí. Sí, yo creo que la situación que está viviendo nuestro país va a superar las anécdotas como las que tú mencionabas respecto a la renuncia de Salinas y demás, porque creo que lo amerita, la población merece que el sistema político se ponga de acuerdo en estas grandes líneas y por lo menos que se ponga de acuerdo en canalizar el diálogo. Lo que sí me pregunto es qué nos pasó, porque recuerdo julio-agosto del año pasado al expresidente Tabaré Vázquez proponiéndole al actual presidente un canal de diálogo. Hoy las declaraciones que recoge Búsqueda de Sanguinetti, con algunos matices, apuntan al mismo sentido. A las dos colectividades políticas les pregunto, ¿tuvimos que esperar que se registraran 40 muertos por día y 4.000 casos para crear un salvoconducto que trascendiera
los perfiles, eso podía haber seguido estando, los entredichos pueden seguir estando, pero ¿por qué nos perdimos la oportunidad de cuando las cosas no eran tan urgentes, porque ahora estamos con esta situación sanitaria debatiendo por un párrafo, unas líneas y demás, de haber creado una comunicación que no se pudo dar? Y no estoy con esto culpando a nadie en especial porque creo que aquí hubo de ida y de vuelta la imposibilidad de crear un canal de diálogo real, ¿no? Porque ¿qué esperábamos? Que en una situación sanitaria como esta el presidente de la República llame a carámbula para discutir los grandes temas de Estado. Les paso la pregunta a ambos. Tampoco lo que llevó carámbula tuvo ninguna repercusión. No ha habido diálogo. Nosotros estamos intentando en lo que nos corresponde a nosotros, pero no podemos mandatar al Ejecutivo que tenga... Porque una cosa es... Acá se ha dicho... diálogo y otra es que se acepten propuestas. Pero el diálogo, si es diálogo, tenés que llevar algo del otro, porque si no, es escucha, que es otra cosa. Con Rodrigo, para hacer la declaración que hicimos, será buena, mala... Bueno, de hecho, las bancadas no la llevaron. Sí. Pero fue diálogo. Dije, mira, esto me parece que no me lo van a llevar, esto sí. Entonces, acá hay cosas que a mí me gustaban y otras que no. Y seguramente a Rodrigo le pasó lo mismo. Eso es el diálogo. Tú llevas cosas que te gustan y otras que no te gustan. Y esto es como la pareja. Es mentira que la pareja que tenemos al lado coincidimos siempre. Algunas veces sí, otras no, ¿verdad? Bueno, el diálogo es lo mismo, si no es imposible la convivencia. El diálogo es eso. Ahora, si yo te llamo, tú me hablas y me traes un proyecto y te digo, está muy bien, tenés mucha razón, nos vemos mañana, y llevo 0, que es lo que ha pasado, no hay. Por eso Sanguinetti está planteando cosas. Y por eso algunos hemos dicho que hay cosas que venimos retrasados. Nosotros también vamos a llegar tarde, porque tendríamos que haber resuelto ayer y no resolvimos. No comparto. Yo creo que de ninguna manera que el presidente no ha tenido diálogo. Ha tenido diálogo desde el primer momento. Lo que tenemos es un presidente de conducción, de gobierno, ejerciendo la autoridad y tomando las decisiones, inmerso en la pandemia, digamos, más dramática. No coincide con la definición de diálogo de Prati. No coincido porque además no se ajusta a los hechos. Para él diálogo es escuchar, para mí el diálogo es intercambiar. El presidente ha tenido y el presidente tiene todo el derecho legal de hacer lo que le parece. Eso no, desde el no primer está en día. discusión. A ver, déjelo hablar, El por presidente ha tenido diálogo, intercambio, incluso transformación en determinadas percepciones, lo ha dicho, lo reconoce. Lo que sí, el presidente ha cumplido con su rol de mando. Si, lo peor que le puede pasar a un país en una situación como esta es no tener mando, y el presidente ha sido un conductor firme, porque además, no solamente la Constitución le encomienda la orientación y la decisión política, sino que también las decisiones que el presidente ha tomado desde el primer momento, minuto a minuto, porque una de las grandes falsedades es lo del presidente ausente. Si hay un presidente presente 24 horas, lo digo yo como legislador, que nos tiene los 7 días de la semana, 24 horas, permanentemente exigiendo respuestas porque él está antes que nosotros. Entonces, yo creo que ahí esas son de las cosas que tenemos una discrepancia importante, por lo menos de lo que surge hoy. Nosotros tenemos un presidente de diálogo. Pero entonces, lo que si tenemos no están de acuerdo ni siquiera en lo que es el diálogo, ¿cómo esperan tener un acuerdo de diálogo Hay nacional? una cosa muy sencilla, más allá de lo que cada uno digamos. No, pero es clave, Prati. No, pero lo que es Dialogar clave, te doy si ha 10, habido me das diálogo, 2, yo quiero que me digan una medida de las que planteó Tabaré Vázquez o el Frente Amplio que el presidente haya llevado. Una. Bueno, si no está de acuerdo, ¿por qué la tiene que llevar? Vázquez planteó la cuarentena obligatoria, Frati. No, lo de la cuarentena. Bueno, pero lo planteó Vázquez. Mirá, nadie si hoy planteó hubiera la cuarentena obligatoria. Sí, Vázquez sí. Pero no vamos a discutir acá. Bueno, pero entonces, lo que digo es... Por suerte tenemos un presidente... Una medida que hayan llevado. Dejá la cuarentena. No, solo la cuarentena se propuso. Bueno, te digo, la que le propuso el expresidente Vázquez fue la cuarentena obligatoria. También está retrasado en las medidas que está llevando el GACH, que fue una muy buena cosa. Está retrasado, te lo dicen todos los científicos. En febrero Moratorio dijo, con el diario del lunes en febrero dijimos lo que iba a pasar y está pasando. Y va a pasar hoy. Yo no creo que tú estés proponiendo... Anotá que hoy hay más de 40. Yo no creo que tú estés proponiendo que el GACH pase a gobernar. No, eso para sería nada. Contrario a la Constitución. El GACH asesora y le hemos reconocido. Pero no me hagas aplaudir al GACH y después decir no le doy bola, porque no corresponde. Cada uno tiene que se han cumplir llevado con adelante su mandato 80% de las constitucional. medidas del GACH.
Lo que yo, Eso no, es bueno, no atender el GACH. el intercambio que estábamos viendo, el diálogo, no es con el GACH. El GACH me parece perfecto. Creo que hasta venimos retrasados con lo que el GACH dijo que había que blindar. De esto no estamos blindados. Lo que hicimos fue, lo que estaba para el 12 lo trasladamos al 30. Cualquier manual, ¿verdad?, de comportamiento humano te dice... Si se puede ser más que si estricto tú las medidas, tomás una eso sí medida, es otro Eso, tema, Alfredo. si obviamente. tú tomás una medida y no tenés respuesta, tenés Eso que es- cambiar la medida, porque si no Eso la es de un respuesta sim- va a ser igual es de un a la que simplismo que tenías. no se adecua a la realidad. La Nos sociedad es olvidamos mucho los más uruguayos. compleja que eso. Todos. Es decir, no es un tema de fechas para aquí, fechas para allá. Y el gobierno ha tomado las medidas adecuadas a nuestra manera de entender. Y como bien dice el presidente... Yo creo que viene retrasado en las medidas. Bueno, tú entendés eso, sí, pero claro. el gobierno tiene que gobernar. Lo peor Correcto, que podría pasar a un correcto. gobierno es que vaya de un lado para otro. No, está Porque bien, si el correcto. gobierno no gobierna en una pandemia como ha pasado en otros Lo que países, digo que no hubo o diálogo, nada tomas más. decisiones apresuradas como en Argentina, que empezaron la cuarentena el primer día y mirá cómo están, Bueno, ojalá fuera tan fácil yo- encontrar la medida. Yo creo que nosotros tuvimos diálogo. El presidente con la oposición no ha tenido Yo diálogo. entiendo que Diálogo sí. efectivo. Entiendo que sí. Bueno, ahí está el yo primer siento- gran yo siento que problema, sí. ¿no? ¿Qué se entiende por diálogo? No, Donde cuando Pablo va- no se llevó adelante. Pablo y No, Pepe. ellos no habló. ¿Quién no habló? A ver, Yo no hablaron. Yo no hablé tampoco. Voy a tratar de ser breve para que no se parta acá la intención de diálogo, si no, ya es tremendo. No, estamos inmunizados. Nah, está bien, está bien. Yo la verdad que admiro y lo felicito porque es la primera vez en 13 meses que veo un intento de llevar un camino común. No importa las diferencias que haya entre los sectores, lo importante es la intención. Veo también que tienen varias diferencias y va a haber que Pero que- Muy pulirlas. diferentes Son perspectivas, claves, sin duda. claro. Pulirlas y pulirlas bastante, pero me parece que lo que hay que lograr en este momento es la grandeza política de ambos sectores, porque eso se lo va a exigir la sociedad el día de mañana, porque la sociedad les va a reclamar el día de mañana, tanto al oficialismo como a la oposición, que lo único que hicieron algunos sectores del oficialismo y de la oposición es tratar de llevar agua para su molino con el tema de la pandemia. Si fue bien, si fue mal, no vamos a entrar a discutir en eso. Me parece que es el momento de que todo el sistema político, no importa las ideas que tengan, es otra historia eso, somos todos uruguayos, que muestre la suficiente grandeza como para decir, este es el camino y todos juntos vamos a hacerlo. Es difícil, pero yo confío en mi sistema político que va a demostrar la suficiente madurez y grandeza como para salir adelante. Bien, Si fuera a ver, fácil, por acá. ya lo hubiesen hecho otro antes. Obvio. ¿Quiere que hable Pepe? Me Perdón, parece, espera. me parece fundamental el diálogo y además el diálogo debe existir justamente cuando no hay acuerdos. Porque si estamos todos de acuerdo, como siempre lo digo, bueno, no podemos ahora, pero nos iríamos a comer un asado y listo. Si no hay nada que discutir ni nada que proponer. En esa diversidad me parece que está la riqueza también justamente de este diálogo. Me parece muy bien lo que hizo el expresidente Sanguinetti, que rescata búsqueda en el día de hoy. Creo que es necesario que el presidente, que ciertamente está presente, escuche un poco más, en este caso a la oposición. No dejará de ser líder por eso, todo lo contrario, un buen líder lleva adelante un equipo, gestiona, pero también escucha. En el caso de ustedes, yo quiero muchísimo el Parlamento, la tarea del Parlamento, pero encarecidamente dos cosas. Sean duros con los colegas que se le va la mano, por favor. Es necesario, más allá de que sea un episodio puntual, lo de Carballo, lo de X, podríamos hablar aquí de 1000 ejemplos, pero den una señal en ese sentido. Y lo otro, por favor, aléjense de las redes. Por lo menos en el mes de abril, no tuiteen más. Blíndense los dedos. Blíndense de las redes, no tuiteen algún- más. Hagan un acuerdo entre ustedes. El silencio es un gran aporte en este momento, en las redes. Pero lo El decía único Juan Twitter Ramón y mío estoy de que está acuerdo con... funcionando es el del Parlamento, que es... Se están dando manija al institucional. santo botón en ese sentido, la verdad. Yo resisto el archivo. Yo también. Porque Está es una contribución, Pepe, es una contribución en este momento. ¿Para qué entrar en esa dinámica de descalificación si al rato tenemos que afrontar con carácter grave y urgente temas que tienen que ser resueltos en poco tiempo? Y yo hago la invitación que las próximas medidas que van a venir al Parlamento la semana que viene, procuremos con honestidad y responsabilidad dar una señal clara a la ciudadanía. Van a venir impuestos a los públicos, impuestos a los públicos, Ya el COVID, anunciado, sí, sí. la renovación. Y bueno, ahí tenemos que dar una señal clara de estar dispuestos nosotros, todos los partidos, a hacer ese esfuerzo, porque cuando pedimos recursos para otras cosas, y vaya si se están empleando recursos para abordar la pandemia, y con los agujeros que tenemos a nivel económico, bueno, hay que empezar por casa. Si Pero los eso públicos significa no que damos- entonces quienes sostienen que también debería pedirse ese impuesto o esa deducción para el fondo coronavirus a los privados Tremendo error. o al capital que está afuera. Tremendo error. Bien, pero ¿tienen que callarse la boca o lo pueden seguir diciendo? No, que se diga
esas son las discrepancias. No, yo lo di, yo creo que ahí es bueno. a mí me parece que el descuento a los públicos está bien. Sí. Y el que tiene un sueldo igual de los públicos tiene que aportar. ¿Por qué? Porque esto es una situación excepcional. Bueno, No es una ahí cosa... está, por eso, con ese ejemplo solo, ¿hay que callarse la boca o hay que expresar? ¿Cómo va a haber que callarse No, la hay boca? que No, plantear pero la discrepancia. le voto y le digo que falta. Está, pero le vota. Pero sería bueno Pero le votar vota. todos. Pero le voto. Sería bueno pero votar falta. todos. Sería muy bueno votar todos, porque el mensaje ahí de la ciudadanía es: esto es necesario. Está. Todos. Que no se mensaje dé claro. como la votación de las aglomeraciones. Exactamente. ¿Qué pasó ahí, Frati? ¿El qué? Que no se apoyó. Bueno, no tenemos que estar todos de acuerdo. Tampoco eso... Sí, no, es- pero después se pide. Tampoco después se eso es pide determinante. restricción de movilidad. Tampoco eso es determinante, ¿verdad? O sea, igual salió la medida y con esa medida estamos como estamos. O sea que no adelantamos demasiado, Quizás ¿verdad? porque no se tuvo Estaríamos peor, mensajes no claros. sé. Yo creo que era una Si medida. lo hubieran votado todos, habría tenido otro peso. Yo creo que si el mensaje. Ustedes lo estaban hablando antes de que llegáramos La nosotros. comunicación. Bueno, lo La que falta es que ahora comunicación. tengamos la culpa La que los 40 comunicación. muertos por No, día no, pero no es son eso. culpa de la oposición por no votar la aglomeración. no es Ahí eso. no, ahí me Frati, tengo que no. poner a Nadie- discutir eso no con lo dijo vos. nadie. Nadie es responsable de. Acá Nadie el dijo único eso. responsable de los fallecimientos por día es la pandemia. Sería, Y las sería acciones- temerario decir que es culpa del gobierno. No. Sería temerario decir que es culpa de otra cosa que no es una Ay, pandemia que está generando muertes en todo el mundo. Entonces, lo que sí Hay puede que hacer tomar- cada uno. Hay que animarse a tomar medidas más estrictas. Pero las estrictas, a tu manera de entender, no están tomadas. A nuestra manera de entender se han tomado las medidas adecuadas, correctas. Lo que ha faltado es cumplimiento también. Bien, pero Goñi, ¿usted no le gustaría ver mucho menos gente circulando? Sí, pero eso no depende de una ley, de un Depende, toque, sí. de un toque de queda, Porque como se dice que es un disparate. depende. No, toque de queda. no. Cerraste los free shop en el que mataron la Me frontera y no gustaría- cerraste los shopping. Ojalá hubiera menos movilidad, pero eso depende de cada uno. No, porque si cerrás los shopping hay menos movilidad. Cerrar los shopping. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, las intendencias pueden achicar los horarios de los restaurantes. ¿Por qué no lo hacen? Porque de alguna forma la cosa es mucho más compleja. Miremos Italia. ¿Qué pasó en Italia? Se cerraron los bares y los restaurantes y la gente salió a la calle igual. Y los daños son muchos peores porque cuando se entra en un desorden social y se generan también oportunidades a quienes con mala intención, que los hay, no podemos ser ingenuos, aprovechan para provocar, genera toda una distorsión y un malestar mucho Bien. mayor en la sociedad. Tenemos que tener mucho cuidado La con las diferencia medidas que que tomamos. Goña encuentra que así como está bien y yo creo que así como está no está bien, No, que no eso falta. está claro que eso esas no, diferencias son- pero eso son no va a clarísimas. evitar que sigamos trabajando en encontrar Bien. puntos de encuentro. Quería terminar con eso, exactamente. ¿Me pueden repetir la idea y la intención de no abandonar la lucha? Es un acuerdo Antes de en el despedirnos. Parlamento. Rápido, porque si no se van a pelear acá. Es una No, ya tenemos Tenemos nuestra cantidad de historia. batallas, uff. Pero también siempre hemos, y yo lo dije cuando lo voté de presidente ahora. En los momentos y yo de dije asumir- claramente, sí. discutir sí y acordar siempre. En los momentos que hay que priorizar y actuar con responsabilidad, yo he encontrado en Frati una persona responsable. Y por eso hemos iniciado este proceso que lo que busca es, más que la declaración traduce un acuerdo de que el Parlamento, la Cámara de Diputados que está en nuestra cancha, actúe con la responsabilidad del caso y de acuerdo a las circunstancias. Porque se concreta en una mejor legislación en los tiempos que se necesitan y porque también la señala la ciudadanía de que los parlamentarios están respondiendo al momento histórico y a las Perfecto. necesidades. Frati, ¿y cerramos? No, me parece que se bien, Goñi. Increíble. Es eso. Se pusieron de acuerdo. Miren, yo de verdad quiero agradecerles, me siento muy honrada además con que estén en este programa y muy agradecida, al menos con la intención que llevan adelante. Gracias. Gracias a Muy ustedes. bien. Pausa y ya venimos.